Muy buenas noches, mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia y Geografía y en esta ocasión nos volvemos a encontrar con los chicos de cuarto de secundaria para el capítulo número 4 de Historia. ¿Está bien? Vamos ahora de lleno con la República Aristocrática. La República Aristocrática, como ustedes deben de escuchar, creo que alguien se está duchando. La República Aristocrática es un periodo en el que, bueno, acaba de terminar el militarismo, entró Piérola y Piérola ahora ha dado las bases para que la aristocracia, la clase alta, gobierne. Por eso que el título se llama República Aristocrática, ¿está bien? Porque ahora vamos a tener presidentes que son de la clase alta que nos van a gobernar. Vamos a ver a los Romaña, a los Candamo, a los Pardo, etcétera. ¿Está bien? Vamos a verlos entonces a ellos, que son los que van a tomar las riendas de nuestra nación. Veamos el gobierno de Eduardo López de Romaña. Cuando le llega el año de 1899 se hacen las elecciones y Eduardo López de Romaña gana esas elecciones. Sin embargo, durante su gobierno, en lo político, va a tener algunos problemas porque va a haber enfrentamientos entre el legislativo, que es el Congreso, y el ejecutivo, que es el presidente. Recuerda que en nuestra república hay tres poderes: el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿cierto? El poder ejecutivo es el presidente y el poder legislativo es el Congreso. El poder judicial es los tribunales de justicia, pero quiero centrarme en estos dos primeros que te he mencionado, porque el Congreso está formado por bastante gente de diversos partidos. No necesariamente un Congreso tiene que ser del mismo partido que el presidente, no. El Congreso, digamos que es una fuerza que siempre se opone al presidente y que obviamente con él llegan a un balance de poderes, es decir, que llegan a un entendimiento. ¿Está bien? Pero llega un momento en que este entendimiento a veces no se da por riñas, a veces personales, etcétera, por intereses también. En este caso, por ejemplo, en el Congreso, López de Romaña no tiene una mayoría en sí. Hay un Congreso que en realidad va a oponerse a sus medidas y por esa razón siempre va a haber un enfrentamiento entre ellos. ¿Está bien? Recuerda que el Congreso, como poder legislativo, es el que propone, el que elabora leyes, ¿me entiendes? Propone proyectos de leyes. Y el Ejecutivo es el que al final decide o toma las riendas de implantar esas leyes. ¿Está bien? Bueno, ya dando esa explicación, hay que entender entonces que durante el gobierno de López de Romaña en lo político no va a ser tan fácil, ¿ya? Sin embargo, hay algunas medidas que él también toma en cuenta. Por ejemplo, crea la Compañía Salinera del Perú. La Compañía Salinera del Perú es aquella que se va a hacer cargo de los recursos que se han obtenido por el estanco de la sal. Si ustedes recuerdan en el tema anterior, Nicolás de Piérola impone el estanco de la sal, que se supone que el Estado ahora se va a adjudicar el monopolio de la venta de la sal, o sea, el Estado nomás va a poder vender sal, y también pone impuestos a la sal. Aquellos que venden sal van a pagar un impuesto. Todo eso que va a estar recaudado, todo eso que está recaudado ahora, ¿a dónde va a ir a parar? A la Compañía Salinera del Perú, que lo crearon López de Romaña, para que haya una mejor recaudación, una mejor administración de esos recursos. Recuerda que el objetivo de esta plata es para pagar por la vuelta de Tacna y Arica, pues, ¿no? Para comprarse la Chile de una vez, ¿no? Siguiente, fundó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Otra escuela que es fundada ahí nomás unos cuantos años es la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Actualmente, hoy la conocemos con la Universidad Agraria La Molina. ¿Está bien? Para que llegue a ser universidad todavía va a pasar un tiempo y ahí más adelante lo vamos a ver. ¿Está bien? Promulga el Código de Minería en 1901. Código de Aguas en 1902 y el Código de Comercio en 1902 también. ¿Qué cosas son códigos? Recuerda, te voy a explicar algo. El código es un cuerpo de leyes. Son leyes que obviamente van a regularizar algunos sectores. El sector minería está regularizado por leyes, ahí está. El sector de aguas, que más que nada tiene que ver con la agricultura, está también reglamentado. Y el comercio también tiene sus leyes, está reglamentado. Entonces, esto es lo que crea López de Romaña. Siguiente,
Los norteamericanos establecen la Cerro de Pasco Mining Company para la extracción del cobre. Es cierto, una empresa norteamericana se viene a centrar a la sierra para firmar un contrato con el Estado para poder sacar cobre, obviamente de las minas de cobre. ¿Y qué empresa van a crear? Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Cerro de Pasco por el lugar donde están, Mining Company porque está en inglés, porque le pertenece a los norteamericanos, ¿no? Ahí está. Acá entonces en la sierra se va a intensificar bastante la minería. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La minería es la que se intensifica bastante en la sierra. Mientras que en la costa está pues la caña de azúcar, etc. Firma el tratado Osma-Villazón con Bolivia para delimitar las fronteras. Después de que nosotros habíamos tenido la guerra con Chile, al final habían algunos documentos que habían quedado ya desfasados y Bolivia y Perú tenían que firmar tratados para delimitar bien sus fronteras. ¿Dónde termina Bolivia? ¿Dónde empieza el Perú? ¿Ya? Ese es el tratado Osma-Villazón. ¿Ya? Recuerda que los nombres de esto es más que nada de los firmantes, ¿ya? De los firmantes, el apellido de los firmantes. Situación tensa con Chile. Ajá, a raíz de la violenta campaña de chilenización en Tacna y Arica, que obviamente con el gobierno de López de Romaña, el Perú se entera de lo que está pasando en Tacna y Arica. ¿Qué es lo que estaba pasando? Este proceso de chilenización. Que este proceso de chilenización significa, es un proceso de transculturación. Es como querer cambiarle la cultura a alguien. Chile lo que trataba de hacer es que en Tacna y Arica se cambie la cultura peruana por la cultura chilena. Tanto así, y que les voy a explicar en qué consistió todo esto, que en Tacna y Arica se comenzaron a formar escuelas con profesores, con profesores chilenos obviamente, y la historia que se contaba ahí era la historia de Chile, ya no de Perú. Porque, recuerda, Tacna y Arica en ese momento le pertenecían a Chile. Entonces, como que por algo, por ese lado estaba justificado de que estén enseñando esa historia chilena a los tacneños y a los ariqueños. ¿Ya? Entonces, también en las iglesias también se fomentaba esta cultura chilena, ¿no? Incluso también se hacían eventos, festividades que festejaban más que nada hechos históricos chilenos. También se celebraba en Tacna y Arica las fiestas patrias de Chile, pero ya no las fiestas patrias de Perú. Entonces, esto estaba motivando a que, quieras o no quieras, el poblador de Tacna o el poblador de Arica se está acostumbrando poco a poco a eso. Y esto está provocando que después, cuando se haga el plebiscito, obviamente Tacna y Arica voten a favor de Chile porque ya se han acostumbrado, ya se han transculturizado, han cambiado su cultura, ¿entiendes? Eso es lo que se trató de hacer. Y esa campaña fue también campaña violenta. ¿Por qué violenta? Porque algunos a la fuerza también tuvieron que aceptar esa cultura, ese cambio de cultura. ¿Está bien? A la fuerza, porque incluso algunos que no querían hacer eso, por ejemplo, está documentado de que había, por ejemplo, bastante persecución a estas personas que no querían tener la cultura chilena, había ventanas rotas ahí en las casas, se les tiraba piedras, etcétera. Pero claro que eso no fue, digamos, grande, ¿no? Pero sí sucedió, en ocasiones sucedieron. Entonces, esta campaña violenta fue la que va a molestar al Perú bastante, pues porque se supone que el plebiscito tenía que hacerse de forma objetiva, sin influir tanto en ello, ¿no? Entonces, por eso se tensaron las relaciones de nuevo con Chile. De nuevo, ¿ya? B. Gobierno de Manuel Candamo en 1904. Ministros civilistas como José Pardo y Barreda y Augusto B. Leguía fueron el gabinete de Manuel Candamo. ¿Qué cosa es el gabinete? Es el cuerpo de ministros, son los ministros del presidente. Por ejemplo, José Pardo y Barreda fue ministro de Relaciones Exteriores. Él tenía que ver todos los asuntos y problemas exteriores con los demás países, pues, ¿no? Augusto B. Leguía, el Ministerio de Hacienda, que actualmente es el Ministerio de Economía. ¿Está bien? Esos eran los ministros civilistas.
Fallece de un paro cardíaco Manuel Candamo en ese mismo año que fue presidente, el 7 de mayo de 1904. Por esa razón que cuando él fallece, el vicepresidente tenía que ser llamado a que tome su lugar. ¿Está bien? Serapio Calderón en ese momento regresa al Perú, ¿ya? Y se instala como vicepresidente y él pues obviamente hace nuevas elecciones. Serapio Calderón no solo fue vicepresidente, también fue catedrático en algún momento, fue maestro de universidad. ¿Está bien? Ahora, lo que hace Serapio Calderón entonces convoca nuevas elecciones para el año de 1904 y gana el señor José Pardo y Barreda. Primer gobierno de José Pardo y Barreda, porque va a haber un segundo gobierno que más adelante lo vamos a ver. 1904-1908. Recuerda que solo son 4 años de gobierno según la Constitución. Fue el hijo de Manuel Pardo y Lavalle, es cierto. Él viene de una familia de linaje ya de presidentes. Manuel Pardo y Lavalle ya había sido en un tiempo presidente del Perú. Entonces, José Pardo cuando ingresa, a él lo van a llamar como el presidente dinástico porque viene de la dinastía de los Pardo. Nos viene a gobernar de nuevo un Pardo. Ahí está. Entonces, él, José Pardo, tiene historia por su padre, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil. Está. Impulsó la educación. Es cierto, hay algo muy bueno que hizo José Pardo y Barreda, el impulso de la educación. Que sí, por un lado la educación que impulsó en realidad no llegó a todos, pero fue un avance que hizo. Sí, porque la educación no era para todos, fíjate, no era para todos en aquel tiempo, no. Había bastante gente que se quedaba relegada a ello, no podía acceder a esa educación, ¿ya? Pero se iba avanzando poco a poco. Vamos a ver cómo. Impulsó la educación, pues quiso cambiar el nivel cultural del ciudadano. Este era el objetivo de impulsar la educación para Pardo. La educación tiene que ser gratuita en el nivel primario. En el nivel primario tiene que ser gratuito. Todos tienen que estudiar gratuitamente, claro, en los colegios del Estado. También se le da el derecho a la mujer a estudiar en la universidad. Eso es un gran paso. Es un gran paso, porque aquí estamos viendo que la mujer puede estudiar en una universidad una carrera para que después pueda también ella trabajar según su profesión. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que, digamos, podemos tomar bastante en cuenta en el gobierno de José Pardo y Barreda. También crea la Escuela Normal de Varones y la Escuela Normal de Mujeres. La escuela normal viene de la palabra norma, o sea, aquellos que norman, aquellos que instruyen. Es decir, que la escuela normal de varones era para formar profesores, porque ellos son los que instruyen en el futuro. Y la escuela normal de mujeres, claro, lo mismo, pero para maestras. ¿Está bien? Esas son las escuelas normales. No vayas a pensar que hay escuelas anormales, no. La escuela normal es la que norma, ¿ya? La escuela de artes y oficios, la educación técnica, ¿no? Estudiar una carrera técnica para poder chambear de una vez. Escuelas nocturnas. Acá aparecen las escuelas nocturnas, que es la base para los futuros SEBAs también que nosotros conocemos, ¿no? Los SEBAs que son los colegios de Centro de Educación Básica Alternativo, perdón que casi me olvido de lo que era SEBA. Escuelas nocturnas e industriales también, ¿no? Para los que trabajan en industrias y no tienen tiempo como poder estudiar en las mañanas, ¿no? Crea el Instituto Histórico del Perú. El Instituto Histórico del Perú también crea la Escuela Superior de Guerra y entre otros más que vamos a ver más adelante también que van a resaltar. Pero aparte de la educación, quiero también que ustedes tengan en cuenta que durante el gobierno de José Pardo se establece un proyecto para promover leyes a favor del obrero. Ese es el proyecto Manzanilla. José Matías Manzanilla es quien promueve este proyecto y obviamente el presidente le da el sí, le dice, sí, me parece muy bien el proyecto, hay que seguir promoviéndolo. Promover las leyes para el trabajo, reformas laborales para los obreros. Una de las cosas que los obreros ansiaban ya bastante tiempo era la ley de la jornada de 8 horas de trabajo. Y que lo van a lograr, pero no en ese momento. Lo van a lograr un tiempo después con otros presidentes. Pero esto va a ser la base.
¿Está bien? El proyecto Manzanilla es la base de las reformas laborales de los obreros que vamos a ver de acá en un futuro, poco a poco, cuando veamos los demás presidentes. Ya ténganlo bastante en cuenta. Y, por último, permite la creación de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú. Esta es la primera federación que se crea con el fin de hacerles sentir a los trabajadores de que pueden unirse y pueden también, si hay alguna ley que les afecta, también mostrar sus reclamos y sus puntos de vista. Quiere decir que esta Federación de Obreros y Panaderos se unían con el fin de ellos ponerse de acuerdo, ¿no? Para poder ayudarse mutuamente de forma política. Si por ejemplo el presidente lanza una ley y ellos se dan cuenta que no les favorece, ellos tranquilamente también pueden pedir su reclamo. Esta federación ayuda pues entonces a que más adelante los obreros comiencen a tener derechos laborales también, ¿ya? Entonces, es la primera federación estrella del Perú. Aquí tenemos a los presidentes que hemos mencionado: Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo y José Pardo Ibarreda en su primer gobierno. Y bien, entonces, hasta ahí creo que se ha entendido lo que quería hablarnos el tema. Vamos a ir con las preguntas del boletín para terminar una vez rápido con esto. Vamos a las páginas 145, 146 y 147, por favor. Yo aquí, como ustedes ya saben, ya tengo el libro, bueno, esta parte del libro resuelta, pero vamos a entender las respuestas. Tenemos que entender el porqué. 1. ¿Quiénes fueron los personajes políticos del Partido Civil que acompañaron en el gabinete Candamo? Recuerdo que Manuel Candamo tuvo dentro de su gabinete, dentro de su cuerpo de ministros, a dos civilistas muy importantes: José Pardo Ibarreda, que más adelante es presidente del Perú, y Augusto B. Leguía. El primero, ministro de Relaciones Exteriores; el segundo, ministro de Hacienda. 2. ¿Qué función cumplen las escuelas normales? Allá son las instituciones que se encargan de formar maestros de escuela. ¿Está bien? 3. ¿Cuál fue el objetivo de Pardo al desarrollar la educación en el país? Recuerda que lo que quiere Pardo para que con esto de la escuela primaria gratuita, la mujer a la universidad, de escuelas normales, lo que quiere lograr es que haya un cambio en el nivel cultural del ciudadano peruano. Que el ciudadano peruano se instruya mejor. Eso es lo que quería José Pardo Ibarreda. 4. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto Manzanilla? Como yo ya les dije, el proyecto Manzanilla tenía como objetivo crear o hacer reformas laborales para los obreros. Ahí está, promover leyes para el trabajo o hacer reformas laborales para los obreros. Ahí está. Trabajando en clase. Aquí tenemos un texto, si no me equivoco. ¿Está bien? En este texto, por favor, yo quiero que te tomes un tiempo pequeño nada más para que puedas terminar de leerlo. Es sobre la huelga de los jornaleros del Callao, porque los jornaleros, los trabajadores del Callao, del muelle, hacen una huelga por algo y piden algo. Vamos a ver qué es lo que piden. Por favor, tómate unos segundos, ponle pausa al video, léelo y a continuación vamos a resolver las preguntas. Bueno, ahora sí, vamos a la resolución de las preguntas. En el texto dice: se sostiene que durante el gobierno de José Pardo continuó la chilenización. Ya. ¿Recuerdas en qué consistió? Espérate. No. Creo que estaba viendo otro texto, si no me equivoco. Sí, estaba viendo yo otro texto. No es el mismo texto que habíamos visto hace un rato. ¿Ya? El texto de los jornaleros del Callao que les hice leer es este de acá. Vamos a resolver las preguntas que están aquí rápido y de ahí volvemos a esto, ¿está bien? Porque parece que hay un texto también sobre eso, creo que me lo he pasado. La 1 dice: ¿por qué motivos los jornaleros exigen la desaparición de las casas de trato? ¿Por qué exigen la desaparición de las casas de trato? Las casas de trato, recuerda que son aquellos lugares donde tú vas y buscas empleo y te dicen: pues ya, yo te pongo a trabajar, pero a un precio muy bajo en realidad.
Dice pues, ¿no? ¿Por qué motivo los jornaleros exigen la desaparición de la casa de trato? Porque los contratan por un precio miserable, menor al que piden en el escrito, por lo cual consideran un abuso. 2. ¿Cuál debería ser el ascenso del monto del costo diario para cada jornalero? ¿Qué es lo que piden los jornaleros? Que el monto diario debe ser 3 soles de plata. No vayas a pensar que es poco. Bueno, sí es poco, ¿ya? Pero tampoco no tan poco, pues. Que no vayas a decir, profe, con 3 soles no hago nada. Me compro mis galletas casino y mis wafers y con eso no puedo sobrevivir. Es que no son esos 3 soles que tú tienes. Esos 3 soles actuales no tienen el mismo valor que esos 3 soles de plata. Esos son soles de plata. Tienen más valor. ¿Está bien? Entonces, diario, eso por lo menos les alcanzaba para poder sobrevivir al día. Con eso pueden comprar su comida. Esa era la idea. 3. ¿Qué actividades económicas realizaban los jornaleros? Ya. Cargo y desembarco de productos en el muelle Callao. De eso se encargaban. En eso trabajaban, pues, ¿no? Trabajaban en cargo y desembarco de productos en el muelle Callao. Era una actividad bien matada, ¿ya? Y por eso que ellos reclamaban que se le aumente el sueldo, pues se pasen tampoco. Vamos con la 4. ¿Cuál es tu opinión acerca de sus reclamos? Aquí tu opinión puede variar. Yo he puesto ahí mi opinión, porque, o sea, sus reclamos están muy bien porque, o sea, injustamente lo que ellos están ganando es poco, pues eso es injusto. Ellos quieren tener más dinero, por eso, por lo menos para que les sirva para solventarse, ¿no? Debido a que injustamente no se les está pagando el dinero suficiente para cubrir las necesidades de sus familias. Recuerda que un jornalero no vive solo, tiene hijos y esposa. Entonces, por eso es que pide esos 3 soles de plata para darle alimento a todos, pues. Eso. Ya. Ahora, este texto con el cual yo me había confundido, que es sobre el proceso de chilenización, creo que debe estar por acá. Bueno, creo que se refiere al texto que se encuentra aquí, o sea, todo. Dios mío, ya. No te preocupes que yo estoy acá para poder ayudarte a resolver ello. Por ejemplo, dice, ¿recuerdas en qué consistió el proceso de chilenización? Obviamente sí, no te comentaba yo que ese proceso de chilenización era cambiar la cultura de los pobladores peruanos de Tacna y Arica para que estos se vuelvan más culturalmente chilenos, ¿no? Fue un proceso de transculturación. La palabra transculturación, como yo ya te expliqué, es cambiar una cultura por otra, ¿ya? ¿Ya? De las zonas ocupadas, Tacna y Arica. Finalidad de trasplantar las tradiciones culturales chilenas en reemplazo a las peruanas. Así, más claro no puede ser. ¿Cuál fue el origen de dicho proceso? Claro, a partir de que en el Tratado de Ancón Miguel Iglesias entregó Tacna y Arica a Chile por 10 años, a partir de ahí es donde surge este proceso. Comienza poco a poco a realizarse ese proceso de chilenización. Se supone que iba a ser solamente durante 10 años que Tacna y Arica iban a estar a Chile, ¿no? En manos de Chile para realizarse un plebiscito, pero duró más tiempo. Eso le dio más tiempo a Chile para que después, cuando nosotros vayamos a hacer un plebiscito, ellos tengan mayor posibilidad de que Tacna y Arica voten por Chile. 1. Antes de ser presidente fue catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Cusco. Y vocal superior. Asume el poder tras la muerte de Candamo. ¿Se acuerdan que Manuel Candamo murió y le sigue el vicepresidente, cierto? Claro, es Serapio Calderón. 2. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto Manzanilla presentado durante el gobierno de José Pardo? Recuerdan, el proyecto Manzanilla, el proyecto de José Matías Manzanilla consistía en darle reformas laborales a los obreros. Ahí está. 3. ¿Cuál es la característica política más destacada del gobierno de López de Romaña? En la política ya sabemos que a López de Romaña no le fue muy bien porque el Congreso, que es el poder legislativo, estaba en enfrentamiento con el Ejecutivo. Ahí está, la A. 4. La empresa norteamericana Cerro de Pasco Mining Company o Corporation, bueno, dice acá, llegó durante el gobierno de... eso fue durante el gobierno de López de Romaña. 5. Institución creada para administrar los recursos del estanco de la sal. ¿Recuerdan, no? El estanco de la sal creado por Pierola. Ahora, ¿quién iba a administrar todos los recursos que vengan de ese estanco de la sal? La Compañía Salinera del Perú, que la creó López de Romaña.
6. La gratuidad de la enseñanza en la educación primaria, así como el ingreso de las mujeres a las universidades. Son obras de ya sabemos quién, ¿no? José Pardo y Barreda es el que le da el ingreso a las mujeres a la universidad y la enseñanza primaria gratuita. 7. La principal actividad de la República Aristocrática en la sierra fue, ¿se acuerdan que yo les dije que en la sierra más se sacaba cobre por la mina, ¿no? Ahí está la compañía esta, la Cerro de Pasco Mining Company, ahí estaban, ¿no? Sacando minerales. Entonces, la A. 8. José Pardo y Barreda fue el cuarto presidente de la llamada República Aristocrática. ¿De quién fue hijo? Si vamos en el texto, nos damos cuenta que es Manuel Pardo y Lavalle. 9. En el gobierno del presidente se firmó el Tratado Osma-Villazón con Bolivia. El presidente que firma este tratado de límites con Bolivia fue Eduardo López de Romaña. Y 10. Por último y para acabar ya todo, no es una obra del primer gobierno de José Pardo. Obviamente, el Tratado de Ancón, porque como yo ya te comenté hace un rato, el Tratado de Ancón lo firmó Miguel Iglesias en 1883. Esa es otra época, ¿no? Entonces es la E. Bien, señores, creo que con eso ha sido suficiente. Hemos tenido una clase interesante y más interesante todavía se van a poner las siguientes temas 5, 6, 7. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, háganlo. ¿Ya? Si necesitan ver de nuevo el video, háganlo también. Espero que les sirva bastante estas clases virtuales. Yo aquí me quedo, me despido. Nos vemos en una siguiente clase. Adiós. Cuídense.